Hola, bienvenidos a Deli Corea. Hoy les voy a presentar el 돼지국밥, la comida coreana favorita de mi esposa mexicana. Lo ama más que yo, que soy coreano. Si quieren ver auténtica comida coreana, no se pierden este video. Comencemos. Bienvenidos a Deli Corea. El 돼지국밥 es un platillo hecho con carne de cerdo, a veces incluyendo tripas y orejas cocido en un caldo. Incluso con un poco de carne se puede cocinar suficiente 국밥 para compartir con varios. Ya les expliqué todo, ahora vamos a comer. Este restaurante sirve bibimbap con verduras frescas y salsa de gochujang dulce y picante. Sirve el arroz blanco y mezclarlo con verduras frescas y la salsa de gochujang. Se le añade un poco de aceite de sésamo, lo que le da un aroma delicioso. Al primer bocado, el sabor ácido, picante y dulce despierta el apetito. Normalmente, los restaurantes no te dan bibimbap, por eso es el restaurante favorito de mi familia. Aquí está el 돼지국밥. El caldo blanco, como la leche, está lleno de carne de cerdo suave. Le ponemos polvo de birria al 돼지국밥. Es un polvo que le da un sabor más tostado. Es opcional, pero si no lo agregas, los coreanos están tristes. Además, es delicioso. También se añaden fideos finos al 돼지국밥 y se mezclan bien. La textura suave de los fideos es muy deliciosa. Esto se llama 새우젓, camarones fermentados en sal. La verdad, no sé muy bien por qué se usan pobres camarones. Los ojos de los camarones me ponen triste. Puedes agregar sal, pero si añades 새우젓, se intensifica el sabor de mar y queda más delicioso. Si pones mucho, quedará muy salado, así que agrégalo poco a poco, mézclalo bien y prueba para ajustar el sabor. Tiene un sabor similar al consomé de cerdo. El caldo claro calma el estómago y proporciona un sabor profundo. Esta salsa se llama 다대기. Se prepara mezclando chile en polvo, ajo, azúcar y otros ingredientes. Añadirla hace que el caldo sea más picante y sabroso. Antes me gustaba el caldo blanco, pero desde que conocí a mi esposa, también me gusta caldo picante y rojo. Miren el caldo picante y la carne grande. El sabor de la grasa de la carne y el picante del caldo es increíble. Mi esposa come 돼지국밥 con frecuencia, así que sazona muy bien, mejor que yo, que soy coreano. El repollo rojo que ven se llama kimchi. Los trozos de rábano rojo son 깍두기. Los dos son ácidos, salados y un poco dulces. Ambos acompañan muy bien al 돼지국밥. Esta salsa se llama 쌈장. Es una salsa hecha de frijoles con un sabor un poco picante y dulce. Combina muy bien con la carne grasosa. Normalmente se toma la carne y se sumerge en el 쌈장. Pero como el 쌈장 se mezcla con el caldo, yo prefiero ponerlo en la carne con los palillos y comerlo así. Para describir el sabor, la carne grasosa tiene un sabor rico y suave, mientras que el 쌈장 picante y dulce equilibra el sabor graso y el caldo picante calma el estómago al entrar en el cuerpo. El 돼지국밥 sabe realmente delicioso cuando lo comes al día siguiente después de haber bebido alcohol. Hasta aquí llegó la comida coreana favorita de mi esposa mexicana. Gracias por ver. Si te
gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Adiós.